Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales, bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el enorme placer de contar con la presencia del profesor Fernando Febres Cordero, quien pertenece al Departamento de Física de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre el tema del bosón de Higgs, o también llamado la partícula de Dios. Profesor Febres, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es el bosón de Higgs y qué es el modelo estándar de partículas? Bueno, el modelo estándar de partículas es una de las teorías más exitosas que se ha escrito en la historia de la ciencia. Es una teoría que permite la descripción de las partículas fundamentales en sus niveles más pequeños, ¿no? Estudiamos las partículas fundamentales como los electrones y los quarks y las interacciones entre ellos, que básicamente son la fuerza electromagnética y dos fuerzas nucleares que son la fuerza fuerte y débil. La fuerza de gravedad queda por fuera porque no es relevante para todos los experimentos de partículas que se realizan hoy en día en los laboratorios de partículas en el mundo. Entonces, es una teoría cuántica y relativista que tiene una especie de parche. Ese parche se llama el sector de Higgs y que se le agrega al modelo para poder colocar a las partículas sus términos de masa. Nosotros conocemos bien que los electrones, los quarks y en particular unas partículas que se llaman el W y el Z tienen términos de masa, tienen masa, tienen inercia, y el modelo como tal no permite con sus simetrías esos términos de masa. Entonces se coloca este parche que es el sector de Higgs, que en cierta forma adiciona un condensado, una especie de fluido que llena el universo y que cuando las partículas viajan en el universo debido a su interacción con ese fluido, ellas sienten una especie de inercia, pero que se debe a la interacción con ese fluido. Entonces es un mecanismo, es una forma de agregar masa a las partículas y tiene una predicción fundamental, que es la existencia de una partícula que se llama el Higgs. Esa predicción fundamental todavía no ha sido corroborada y tenemos casi 40 años en la búsqueda de esta partícula. ¿Por qué se le conoce al bosón de Higgs también con el nombre de la partícula de Dios? Bueno, quizás deba decir que es fundamentalmente mediático ese nombre. El profesor Leon Lederman, que es un físico de partículas, uno de los más importantes aún en vida, es un físico de partículas americano, quien ganó el Premio Nobel de Física en 1988, escribió un libro de divulgación a comienzos de la década de los 90 y se llama La partícula de Dios. En ese libro él habla sobre una serie de tópicos interesantes de la física de partículas del momento, en particular sobre la búsqueda de esta partícula muy elusiva que se llama el Higgs, esa que es una predicción fundamental de modelo estándar. Cuando él escribe el libro, él no quería ponerle el título La partícula de Dios, él quería hacer una especie de juego de palabras en inglés, pero el editor le recomienda, no, vamos a dejarle el título de La partícula de Dios, porque sí, es una partícula fundamental. El Higgs es este fluido que está llenando el universo, entonces pareciera que está como en todas partes. Y además puede captar la atención del público, ¿no? Pero cuando usted va a una conferencia de física de partículas o lee un artículo, siempre se le refiere a dicha partícula como la partícula de Higgs, no la partícula de Dios. Conversemos ahora sobre lo que es un acelerador de partículas y muy brevemente, de forma específica, sobre el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, ubicado en la frontera franco-suiza. Bueno, los aceleradores de partículas son la herramienta fundamental que usamos en los laboratorios de altas energías. Básicamente son instrumentos donde podemos acelerar partículas cargadas empleando campos eléctricos y con ello tenemos la capacidad de hacer chocar estas partículas y poder explorar la materia en sus escalas más pequeñas. Cuando hablamos de partículas fundamentales, que queremos estudiar su estructura, cómo interactúan, nosotros necesitamos llegar a esas escalas para ver qué sucede cuando las acercamos en estos colisionadores. El Gran Colisionador de Hadrones es el colisionador de partículas, el acelerador de partículas más grande que ha sido construido en la historia.
Es un acelerador donde se aceleran protones, se colisionan protones con protones, y es circular y tiene una circunferencia del orden de 27 kilómetros. Eso está ubicado en los laboratorios de CERN, que queda en Ginebra, el acelerador cruza la frontera franco-suiza, y básicamente ese acelerador tiene la capacidad de llegar a energías que son comparables con lo que sucedió justo después del Big Bang, lo que es el nacimiento de nuestro universo, una fracción pequeñísima del orden de 10 a la menos 25 segundos. Este colisionador, el LHC, fue diseñado a comienzos de los años 90 con la intención de encontrar el bosón de Higgs, si es que existe, o poder probar que no existe, ¿no? Es la primera máquina que tiene esa posibilidad, y por eso es que ya estamos escuchando resultados sobre la existencia del bosón de Higgs. ¿Nos puede comentar sobre el anuncio hecho el día 13 de diciembre de 2011 sobre el descubrimiento de la partícula de Higgs? Claro, eso si se quiere es lo que ha estado en los medios y que mantiene no solo al público general, sino a toda la comunidad científica muy emocionada en el momento, ¿no? Había toda una serie de rumores sobre esta conferencia de prensa, esta reunión de prensa, donde los dos experimentos más importantes del LHC, que se llaman ATLAS y CMS, iban a dar sus resultados, incluyendo datos tomados en todo el año 2011 y el año 2010. A comienzo del año 2010 fue que se empezó la operación científica del LHC. En esta rueda de prensa, ambos experimentos hablaron sobre el indicio de la existencia del Higgs, y debe decirse con precisión qué fue lo que dijeron. Ellos todavía no dicen que han descubierto el Higgs. Desde el punto de vista estadístico, todos estos son experimentos estadísticos, uno tiene que repetir muchas veces estas colisiones y mirar dentro de todos los datos, y estadísticamente existen unas fluctuaciones que pueden estar asociadas con la existencia del Higgs, pero que también podrían ser, por ejemplo, fluctuaciones del ruido de fondo que tienen todos estos experimentos. Lo que ambos experimentos dicen es que ellos tenían evidencia en el sentido de que hay una desviación o hay una fluctuación que tiene una relevancia estadística de 3 sigma, 3 desviaciones estándar. Eso quiere decir que si uno pudiese repetir estos experimentos, la probabilidad de que esta fluctuación no estuviese asociada con una señal real sería más o menos de 1 en 300. Para nosotros los físicos de partículas, decir que tenemos un descubrimiento, necesitamos una desviación de 5 sigma, que sería que el error es solo al nivel de 1 parte en 2 millones. Pero sí, a pesar de que la evidencia estadística no es muy fuerte, existe una coincidencia entre el resultado de un experimento que es ATLAS y el otro experimento que es CMS. Y ambos encuentran esta fluctuación en la misma escala de masa. La masa de la que están hablando es de 125 gigaelectronvoltios, eso es más o menos 125 veces la masa de un protón. Entonces, bueno, eso es lo que ahorita nos tiene muy emocionados, porque es posible que esto se corrobore más adelante, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo de la comunidad científica a partir de este descubrimiento y qué se plantea a futuro? En esta misma línea, ¿cuáles serían las implicaciones en la física fundamental? Bueno, sí, ahora se abre una cantidad de direcciones de investigación. Lo principal y primordial, y que va a ser el objeto de estudio, en particular en el año 2012, con la adquisición de datos que se va a hacer en el LHC durante el 2012, es corroborar la existencia de esta partícula. Como acabamos de decir, la evidencia estadística todavía es débil sobre la existencia de esta partícula, la partícula de Higgs. Esperamos que con los nuevos datos que van a ser adquiridos y con la combinación de muchos canales de producción del Higgs, porque el Higgs puede ser producido por distintos mecanismos, podamos llegar al nivel estadístico de hablar de descubrimiento. Una vez que tenemos ese descubrimiento sólido, toca comparar las predicciones detalladas del modelo estándar con la partícula que estamos encontrando para saber si es el Higgs del modelo estándar, si corresponde con el Higgs que el modelo estándar predice, o si es una nueva partícula inesperada. En ambos casos tenemos muchas cosas interesantes que buscar. Si es una partícula nueva, uno puede empezar a tratar de encontrar cuál es esta nueva teoría que está detrás de esa partícula que tiene nuevas características inesperadas.
si es el bosón de Higgs. Como el modelo estándar es altamente predictivo en el sector de Higgs, o sea, el modelo estándar nos ayuda a predecir todo lo que tiene que ver con el bosón de Higgs. Y una de las cosas que nos dice es que un bosón de Higgs con esta masa del orden de 125 veces la masa del protón implica la existencia de nueva física, quizás nuevas fuerzas, quizás nuevas dimensiones del espacio, quizás nuevas partículas como partículas supersimétricas, a una escala de energías un poco más allá de lo que son las escalas de energías del LHC. Estaríamos hablando más o menos de 10 a 100 veces la energía del LHC. Pero aunque el LHC no puede llegar hasta esas energías, ya uno quizás podría encontrar evidencias de esa nueva física. Lo cierto es que los campos de investigación que se abren son todos muy emocionantes y yo pienso que en la física de partículas estamos llegando a una nueva etapa de descubrimientos que no hemos vivido prácticamente desde los años 70. Finalmente, ¿qué se hace en la Universidad Simón Bolívar en esta área? Bueno, yo diría que el Departamento de Física y quizás la comunidad universitaria en general no se escapa de esta emoción que está detrás de estos nuevos descubrimientos, ¿no? En particular, dentro del Departamento de Física tenemos el grupo de relatividad y campos. Ese es un grupo de física teórica donde tenemos profesores que trabajan en diversas áreas de la física de altas energías, de la física fundamental. Hay profesores que trabajan en el área de gravitación, hay profesores que trabajan en el área de extensiones del modelo estándar, o sea, física que va más allá del modelo estándar, nuevas interacciones, nuevas simetrías como supersimetrías. Tenemos profesores que también trabajan en el estudio de la materia de su nivel cuántico. En particular, con algunos estudiantes, yo trabajo haciendo simulaciones de lo que ocurre en el LHC. Nosotros tenemos la capacidad de hacer predicciones de precisión que los experimentalistas luego pueden usar para comparar teoría y experimento. Ese es el proceso que lleva a descubrimientos, por ejemplo, el encuentro de la partícula de Higgs o muchas otras nuevas partículas que quizás puedan aparecer. Entonces ahorita es muy activo, tenemos mucho interés de todos los estudiantes en el grupo y en el departamento. También debemos decir que muchos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, que ya son graduados de licenciados en física, están trabajando en distintos lugares del mundo en áreas asociadas. En particular, por ejemplo, ahorita ahí tenemos un estudiante que trabaja en CMS, este es uno de los experimentos más grandes del LHC, y ella está directamente analizando datos y hay distintas iniciativas para hacer colaboración más directa entre la Universidad Simón Bolívar y el CERN, el LHC en Ginebra. Estamos en esa iniciativa porque nos parece muy importante que nuestra comunidad de partículas fundamentales se fortalezca y eso ayude a asentar la ciencia de altas energías en Venezuela. Profesor Febres, muchísimas gracias por aceptar la invitación para conversar con nosotros sobre el bosón de Higgs. Gracias a ustedes.